Proclamarlo. Gloria al Señor, porque dice la palabra que nosotros, los hijos de Dios, los llamados del Señor, tenemos que proclamar su nombre, declararlo, proclamarlo y que lo honremos a Él, porque somos la expresión de Él en esta tierra, así que estamos aquí para adorarlo. Gloria al Señor. Qué bueno, hermanos, que todo esto es una forma para atraer de alguna manera la atención de Dios, porque nosotros nos hemos sido puestos en esta tierra para alabanzas de su gloria, dice la palabra del Señor. Así que por eso estamos aquí adorándole y cantándole, honrándole y amándole y diciéndole: Señor, tú eres lindo, tú eres bello, tú eres precioso. Amén. Aleluya. Y yo quiero que abramos nuestro corazón en esta noche, hermanos, y le pidamos al Espíritu Santo que nos hable de alguna manera, que podamos ser bendecidos y edificados, y que le diga: Espíritu Santo, en esta noche te pido que me ayudes para poder captar, recibir, aprender, ser enseñado, exhortado, guiado, direccionado de alguna manera por tu santa palabra. Quiero que esta palabra me ayude para poder ver algunas cosas que posiblemente no haya visto, y también poder ser impresionado con alguna verdad que haga en mi vida que produzca en mi vida un resultado, que provoque en mí un cambio, que me inspire, que me motive a hacer algo fuera de lo normal, algo inusual. Yo te ruego en esta hora, Espíritu Santo, que me ayudes y que me des sabiduría y entendimiento de esta palabra. Gracias, porque tú eres el quien nos enseñas todas las cosas. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Te amamos y te honramos, y echamos fuera de nuestra vida toda apatía y todo conformismo, Señor. Cualquier rasgo de conformismo, de estancamiento, Señor, no lo queremos. Cualquier índice, Señor, en nosotros que haya, de que de pronto nos sintamos que ya estamos bien, en el nombre de Jesús lo echamos fuera, Padre. Nos declaramos sedientos, hambrientos, con necesidad. Nos declaramos en esta hora que necesitamos más de ti, Señor, y que queremos más de ti, Señor. Me declaro una persona, Señor, que está vacía en algunas áreas de mi vida, por lo cual necesito ser llena de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos se declaran vacíos? Llenos en alguna manera, pero vacíos en otras partes, porque el Señor no llena vasijas llenas, sino vasijas vacías. Aleluya. Y necesitamos abrir espacio en algunas áreas de nosotros para que el Señor nos llene, nos cambie y nos ayude. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor en esta noche. Cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, bienvenidas, bienvenidos en el nombre de Jesús. Si alguna persona nos visita, también le damos la bienvenida. En el nombre del Señor nos gozamos por tenerle en este día y en esta hora. Y gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Yo quiero compartir en esta noche una palabra. No sé si estoy aquí como que ok. Que espero que esta palabra les ayude, hermanos, y nos ayude, porque cuando estaba estudiando esta palabra y viendo algunas cosas, que incluso algunas cositas las he compartido a ustedes, les he dado algunos cositas, algunos tips de eso, y el Señor me ha estado trabajando con esto, y yo quiero que en esta noche el Señor nos ayude con esta palabra. No sé si tienen el tema ahí, Javier. Vamos a hablar de un tema que se llama ¿cómo captar la atención de Dios? ¿Cómo captar la atención de Dios? Eso es lo que yo estaba extrañado, porque no le cambié ese tema. Así que por favor, si ustedes pueden cambiarme el tema ahí, y cámbienle cómo captar la atención de Dios. No es la oración del Padre Nuestro, ya cerramos el domingo. Ya.
Ya yo espero que ustedes estén orando la oración del Padre Nuestro. Amén. ¿Cuántos lo aprendieron? Ok. La mejor manera de aprender la oración del Padre Nuestro es orándole, hermano. Es poniéndole en práctica. No solamente que ya usted diga, ya lo escuché, sino que usted ahora practíquelo. Aleluya. Ahora, hermanos, quiero iniciar lo siguiente. Hay cosas que una persona haría para poder ganar la atención de otra persona. Por ejemplo, una mujer se vestiría de cierta manera para atraer la atención de un caballero o de una persona que le guste. ¿Sí o no, mujeres? Un hombre haría cosas incluso fuera de lo normal, que no le luce, que no se ve tan bien hacerlas, porque se sabe, porque se ve que no es él haciéndolo, pero en fin lo hace para tratar de llamar la atención. Puede ser de una persona a la que quiere, que le gusta, puede ser de un público, puede ser de muchas cosas. Quiere llamar la atención. Entonces, en un hombre, por ejemplo, hay cosas que se ven un poco extrañas o raras y uno dice, esta persona no es él. No es él. ¿Por qué? Porque esta persona es otra. Cuando se habla con él, cuando está uno con esa persona es otro. Pero de pronto cambia y hace cosas o empieza a hacer cosas un poco raras y extrañas. Y empieza a manifestar ciertos comportamientos que no son normales. Y todo eso simplemente porque lo que está tratando de hacer es lograr captar la atención de algo o de alguien. Ahora, cuando una persona sabe quién es, no tiene que, se va a sentir cómoda consigo mismo y no tiene que entrar en ese estado de tratar de ver cómo capta la atención o cómo hace cosas para ver de qué manera lo pueden ver o qué sé yo. Y esto es importante, hermanos, que nosotros aprendamos esto y que lo entendamos. El estar cómodos con nosotros mismos. El aprender a aceptarnos tales y como somos. Porque eso es clave si nosotros queremos captar la atención de Dios. ¿Cuántos quieren captar la atención de Dios? ¿Cuántos creen que sí podemos captar la atención de Dios? Ahora, en el libro de Isaías, hermanos, en el libro de Isaías, nos dice la palabra que el Señor ve, o más bien no ve, sino que el hombre, dice el escritor de Isaías, o inspirado por el Espíritu, dice que el hombre delante de Dios es como langosta, como saltamonte, indicando en ese libro, usted lo lee en el Isaías 40, que Dios, que nuestro Padre Celestial es grande, 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 inmensamente grande. Y ahí en ese libro exalta la soberanía, la magnificencia, la grandeza de ese Dios que nosotros tenemos. Que Él pesa en el palmo de su mano la tierra como el polvo, lo pesa. Es decir, imagínense, para Él esto es como nada, la tierra, como algo mínimo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podríamos, o la pregunta te la haría, ¿cómo usted podría llamar la atención de un ser tan grande, pero tan grande como Él? ¿Cómo poder nosotros captar la atención de ese Dios tan grande? ¿Cómo hacerlo? Eso es una parte importante, hermanos. Eso es una parte importante. Por otro lado, hay personas que se encuentran, vamos a cerrar ahí esa parte, pero por otro lado, hay personas que se encuentran admirando a otros de cómo logran cosas, alcanzan cosas, hacen cosas y ven cómo le está yendo bien a Marino, por ejemplo. Qué tremendo, qué está haciendo Marino, y
cómo está prosperando con esto, cómo está prosperando con el otro, cómo aquel hermano, cómo aquella persona está creciendo, Dios lo está bendiciendo, le dio una casa, le está dando un negocio, le está dando esto, le está dando lo otro, lo está usando, y de pronto, hermanos, muchas personas se quedan viendo a esas personas de cómo prosperan, de cómo crecen, de cómo logran, de cómo alcanzan cosas, pero yo no logro nada, no alcanzo nada. Estoy en un lugar donde me encuentro patinando, patinando y patinando o dando vueltas como en una bicicleta estacionaria. Allí estoy, pero como que no paso de un ser, ahí estoy. Y entonces está ese tipo de persona viendo a otros crecer. Y es ahí donde muchas personas de pronto quieren parecerse a aquella persona o hacer lo que aquella persona está haciendo o querer ser aquella persona. Porque como ve que le está funcionando, entonces quiero ser como la otra persona. Y eso es lo que trato de explicar en esta hora cuando empecé, cuando nosotros de pronto dejamos de ser nosotros y queremos ser otra persona, porque queremos ver cómo logramos alcanzar lo que aquella persona está alcanzando o está logrando. Así que, hermanos, esto es un problema muy serio, porque si usted y yo tratamos de ser otra persona, tomen en cuenta esto, nunca nosotros podremos captar la atención de Dios. Por eso es que no debemos de ser otra persona, sino ser nosotros mismos. Si queremos captar la atención de Dios, necesitamos ser nosotros mismos y no otra persona. Porque el problema de la gente y de muchos creyentes es que están queriendo ser otros. Y nos queremos parecer a otros. Y los que predicamos queremos parecernos a otros. Y tratamos de ser otros. Yo quiero parecerme a aquel, a Cash, a Freyson, a Benigín, o yo quiero parecerme a aquel predicador, o la hermana, yo quiero parecerme a aquella predicadora de fuego, quiero ser así. Y de pronto nos salimos de nosotros y queremos ser aquella persona. Yo quiero ver cómo me hago como aquella persona para ver si logro el éxito que esa persona está logrando. Y eso es un problema muy serio, hermanos, cuando nosotros tratamos de ser otra persona, porque eso nos va a descalificar para que nosotros captemos, atraigamos la atención de Dios. ¿Por qué razón? Porque sencillamente, hermanos, Dios, cuando viene a buscarte, no va a encontrar la persona que Él creó, sino que va a encontrar otra persona. Porque el Señor a nosotros nos creó con un diseño único. Cada uno de nosotros somos diferentes. Usted no tiene que tratar de ser otra persona para tratar de captar o de llamarle la atención a Dios. Es que si yo fuera como otra persona, yo creo que sí podría llamar la atención de Dios. Cuando el Señor viene a buscarlo, Dios dice, pero no, esta no es la persona que yo creé. La persona que yo creé fue diferente. Yo le di un ADN diferente, le di una huella diferente, le di una marca diferente. No sé si me están captando, hermanos. Es decir, nosotros somos únicos. Y no necesitamos parecernos a nadie. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, Dios viene a buscarnos tal y como nos hizo. Y como nos puso. Y como somos. Algunos somos más chistosos que otros, otros son más serios que otros. En fin, el Señor sabe cómo es cada uno, hermanos. Él sabe cómo es cada uno. Por eso a mí me llama la atención, por ejemplo, un ejemplo, yo siempre estudio mucho el asunto de Cash. Me gusta mucho. Porque, para aprender. No para parecerme, sino para aprender de él. Y lo sigo mucho y a veces veo comentarios negativos, otros positivos. Y cuando está predicando, él es muy chistoso predicando. Ustedes lo han visto en algunas ocasiones, él es muy chistoso. Y usted se pregunta, pero ¿cómo una persona tan chistosa Dios la usa tanto? Pero el Dios lo usa tanto porque Él es Él. Y así lo hizo Dios. Y Dios no tiene problema con que usted sea chistoso, hermanos. Si Dios te hizo chistoso, ¿por qué usted tiene que ser serio? Si usted es chistoso, es chistoso. Dios te va a usar así,
Simplemente que, claro, no se abuse, ¿verdad? De los chistes, ¿verdad? Que los encanalice, o sea, que usted manifieste su personalidad tal y como usted es. Y Dios te va a usar así como usted es en su personalidad. Él no necesita que usted se parezca a un fulano de tal predicador, porque él era muy serio. Y nosotros de pronto, hermanos, agarramos una cultura de ciertos predicadores en la historia que se paraban en el púlpito muy serios. Y entonces decía, oh, yo quiero ser como ese. Yo quiero parecerme a eso, es bien serio. Pero Dios no nos hizo así, hermanos. Cada uno tiene su particularidad, su personalidad. Y esto yo quería enseñarle esto porque yo he aprendido, como le digo, en el caso del hermano, uno dice, pero Señor, ¿y cómo tú lo usas tanto? Al hermano Cash, Dios lo usa mucho. Porque a cada uno hay que darle de cada uno. Dios lo usa y punto. Y en los comentarios ponen que él es un chistoso, que él usa esto, que es el otro, y amargados, y la gente, hermanos, predicadores criticándolo a él. Que Dios no lo usa ni la pizca de lo que Dios usa a este hombre. ¿Por qué? Porque pasan amargados con el otro, y el otro es libre y disfruta. Y Dios lo creó así, y él está haciendo lo que Dios lo puso a hacer. Entonces yo lo que creo, hermanos, es que nosotros tenemos que aprender a ser nosotros. Y yo digo, Señor, ¿por qué uno tiene que estar metido en el cajón de otro? ¿Por qué uno tiene que estar metido en el vestuario de otro cuando ese no es el vestuario de uno? Cada uno de nosotros tenemos un propio vestuario, hermanos. Y no tenemos que tratar de parecernos a nadie. Ahora, es bueno, sí, ser imitadores de las cosas buenas de otros. No ser aquella persona, pero si usted capte lo bueno de cada persona, estudie lo bueno de esa persona y agarre lo bueno y imítelo. Pablo dice, sed imitador de mí como yo de Cristo. Hay que imitar, pero no ser aquella persona. Hace muchos años leí un libro que me impactó sobre eso, cuando el Señor comenzó a enseñarme algunas cosas sobre esto, del hermano Morris Cerullo, un hombre que Dios usó por mucho y ha usado por mucho en toda la historia. Y este hombre escribe en ese libro algunas cosas sobre que en una ocasión él dijo, Señor, yo quiero ser Moisés. O por lo menos como Pablo, Señor. Y el Señor tuvo que decirle, tú no eres ni Moisés ni Pablo. Usted es Morris Cerullo y punto. Usted no necesita ser como ninguno de ellos. Yo a usted lo hice particular. Y lo que en ellos hice, lo dicen ellos, lo puedo hacer en usted, lo puedo hacer, pero usted no tiene que ser ninguno de ellos. Y así es sencillo, hermanos. Usted y yo, Dios quiere usarlo a usted tal y como usted es en su personalidad. Lo único que usted y yo tenemos que aprender son principios buenos de consagración, de entrega, de amar a Dios y muchas cosas que el Señor quiere que nosotros tengamos con respecto a Él. Pero, hermanos, al punto al que voy es que nosotros no tenemos que hacer tantas cosas para captar la atención de Dios. No tenemos que parecernos a nadie. Porque cuando usted y yo tratamos de ser otra persona, ¿sabe qué le estamos diciendo a Dios? Le estamos diciendo a Dios, no estoy contento como estoy, no me gusta esta diferencia. No me gusta como me hiciste. Entonces Dios dice, así te hice. Si aprendieras a verlo, si aprendieras a conocerte y si aprendieras a entender que yo te hice así, lo disfrutaría y sería diferente. Entonces, cuando alguien quiere ser otra persona, eso es lo que le dice al Señor, que no está contento como Él lo hizo. Y hay que estar contento como Él nos hizo a nosotros, hermanos. No importa cómo Él nos haya hecho. Todos nosotros tenemos una forma, una particularidad, una peculiaridad. Todos tenemos cosas diferentes, hermanos, pero así nos hizo el Señor. Uno más gorditos, uno más flaquitos, uno más grandes, uno más chatitos y de todo. Y así nos hizo el Señor, hermanos. Y Él nos creó con esa diversidad. Y así quiere usarnos. Así quiere usarnos. ¿Cuántos quieren que Dios los use? Ahora, hay otro punto importante, hermanos, que tomen cuenta en esto, y es que hay otros que están creyendo por algo
creyendo por algo. Y hay veces cuando el creer es un proceso y hay veces cuando el creer es un ahora. Entonces, con relación a esto dije que nosotros no tenemos que tratar de ser otra persona. En segundo lugar, nosotros tenemos, está el otro caso de las personas que están creyendo por algo, pero que el creer por algo tenemos que tomar dos partes. Número uno, que hay un creer que tiene que ver con un proceso y hay un creer que tiene que ver con un ahora. Es decir, hay cosas que usted la va a lograr creyendo en el proceso, pero hay cosas que usted va a lograr creyendo en el ahora, que Dios lo va a hacer ahora. Y de las dos formas es válida, hermanos. Por ejemplo, la Biblia dice, hermanos, dice que todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Lo han leído, hermanos? Todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Quién lo dijo? Jesús. Nada hay imposible para Dios y todas las cosas son posibles para el que cree. Ahora, una traducción muy apegada al original de ese mismo versículo nos dice que esa palabra dice, todas las cosas son posibles a aquellos que están creyendo. Es decir, esa traducción dice que todas las cosas son posibles a aquellos que están creyendo. ¿Qué quiere decir eso? Que el creer tiene que ser continuo. Es decir, el que está creyendo por algo continuamente, eventualmente lo va a recibir y nada va a ser imposible para él o para ella. Porque es ahí donde está el problema de muchos para recibir, que creen por algo, pero por un tiempo o por un poquito de tiempo y no se mantienen creyendo y creyendo. Y es ahí donde usted dice, o encontrará el secreto de Abraham, que dice la palabra, que Abraham se mantuvo creyendo. Y el que se mantiene creyendo, de acuerdo a esta versión, dice que nada le será imposible. Diga, el que se mantiene creyendo, nada le será imposible. Todo le es posible para el que se mantiene creyendo. No para el que cree, porque nosotros leemos esta parte para el que cree. Y lo tomamos para el que cree en el momento. No, para el que se mantiene creyendo. Nada es imposible. Porque hay cosas que a usted le tomarán una hora y hay cosas que a usted le tomarán un tiempo. Hay cosas que a usted les sucederá en un corto periodo y otras cosas se van a llevar algunos años. Pero usted lo va a ver. Escuché a un predicador que nos compartió a nosotros, a los pastores, en estos días un testimonio tremendo de cómo el Señor a él en una ocasión lo llevó a Los Ángeles. Él era de Phoenix, de un estado de Arizona, por allá. Y él contaba cómo en una ocasión él llegó a Los Ángeles y pasó por una iglesia y vio una iglesia grande y el Señor le dijo, aquí pastorearás, aquí usted va a pastorear. Entonces él le dijo, Señor, ¿cómo voy a pastorear aquí? Primeramente yo soy de asambleas de Dios. Esta iglesia es de la cuadrangular. En segundo lugar, esta iglesia es bien grande. Fue levantada por una evangelista muy reconocida en la historia. ¿Y cómo me vas a poner a mí como pastor de esta iglesia? Y el Señor le dijo, vas a pastorear esa iglesia un día. Y se llevó 40 años. Y llegó a los 40 años. Entonces hay cosas que a usted le van a pasar ahora. Y hay cosas que le pasarán después. ¿A cuántos de ustedes Dios le da una palabra? ¿Verdad que sí? A todos, hermanos. Yo tengo una palabra que Dios me dio, que ni se la digo a ustedes porque los asustaría. Pero Dios me la dio. Estaba un día en el avión y el Señor me dio una palabra. Y yo dije, ¿eso, Señor, me está dando una broma o qué?
Pero bueno, cuando yo escucho todas estas cosas, digo, Señor, yo sé que algún día eso va a pasar. Porque todas las cosas son posibles. Para el que se mantiene creyendo. Y con paciencia, y con paciencia, y con paciencia. Y ahí pasamos el camino. Y pareciera que en el camino no está pasando nada, que estamos como en el desierto, como que no estamos viendo, como que estamos allí. Pero hermanos, llegará un día cuando estas cosas de las que Dios puso en su corazón, ese sueño se cumplirá. Por eso, hermanos, es importante. Yo lo que quiero compartir en esta noche tiene que ver con eso. ¿Cómo nosotros podemos captar la atención de Dios? ¿Cómo poder captar la atención del Señor? Aleluya. Ahora dice la palabra, todas las cosas son posibles a aquellos que están creyendo o que se mantienen creyendo. Amén. ¿Cuántos se van a mantener creyendo? La pregunta es, ¿qué tan grande es esa palabra posible? Porque todas las cosas son posibles. Pero ¿qué tan grande es esa palabra posible? ¿Qué tan grande? Porque hay veces, hermanos, cuando posible está limitado, incluso hasta por el mismo idioma. Por ejemplo, en la Biblia usted no va a encontrar la palabra millón. ¿Por qué no encuentra la palabra millón? La Biblia habla de millares, pero no de millones. Porque la palabra millón no existía en ese entonces. La palabra millón se convirtió en parte del vocabulario nuestro, humano, mucho tiempo después. Entonces, muchas veces para nosotros hay cosas de las que nosotros mismos le ponemos ciertos límites, de acuerdo a nuestro idioma, incluso de acuerdo a nuestra cultura, a nuestra forma de ver las cosas, le ponemos cierto límite, pero en Dios no hay límite, hermanos. Es más, el que limita a Dios somos nosotros mismos. Una vez se dijo que el cielo era el límite, pero cuando el hombre llegó a la luna, se dio cuenta que no es el límite, que más allá de la luna hay otro y otro y otro, y están descubriendo los científicos ahorita que existen más planetas, más constelaciones, más satélites. ¿Cierto, no, Marino? Es que se mete mucho en ese asunto de la astronomía. y es interesante, ¿verdad? Cómo se va descubriendo todo eso, que antes no se conocía. Pero lo cierto es, hermanos, que cuando nosotros pensamos en la palabra posible, ¿qué es tan grande la palabra posible? ¿Qué es posible? ¿Qué es posible? ¿Qué tan grande es esa palabra posible? ¿Y qué tan grande quiere que esa palabra posible sea? ¿Qué tan grande? Porque nosotros somos los que vamos a limitar a Dios. Así que, hermanos, en esta noche yo quiero compartir un caso de una mujer que supo captar la atención del Señor. Y el domingo le salió un poquito, solo como para motivar la ofrenda, pero en esta noche quiero compartirles sobre eso. Y es sobre la mujer cananea. ¿Cuántos han leído la historia de la mujer cananea? Mateo capítulo 15, versículo 21. Dice ahí, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, ¿qué dice? No le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron. ¿Qué le dijeron? ¿Y qué le respondió Jesús a la mujer? Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, ¿qué dijo? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas
que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, ¿qué dijo? Aleluya. Y esto es tremendo, hermanos. Este milagro es tremendo, porque estamos hablando de lo que está sucediendo en la vida de ella, de este círculo familiar, lo que esta mujer está experimentando, de una hija que está siendo atormentada gravemente por un demonio. Y la Biblia dice que ella está diciendo, es gravemente, no sabemos qué tan grave es, pero me imagino que debe ser algo terrible lo que ella está viviendo, de ver a esa muchacha atormentada por un demonio. Debe ser algo bien trágico, para que esta mujer se encuentre delante de Jesús desesperadamente, clamando y pidiéndole misericordia. Tiene que ser que de verdad lo que ella estaba viviendo era algo bastante, pero bastante terrible. Ahora, lo primero que yo miro en esta historia, hermanos, es el desconocimiento del nombre de esta mujer. No conocemos el nombre de esta mujer. ¿Cómo se llamaba ella? La Biblia no lo dice. La Biblia presenta el nombre de muchas personas. Encontramos en el Nuevo Testamento el nombre de muchas personas que se mencionan allí. Por ejemplo, el nombre de Jairo, el nombre de Nicodemo, el nombre de Simón, el leproso, y el nombre de Bartimeo, el nombre de algunos hombres, e incluso de María Magdalena, la que Jesús echó fuera demonios, 7 demonios de ella, y así sucesivamente hay algunos nombres que se mencionan, pero qué interesante, hermanos, que en el caso de esta mujer, lo único que se conoce es la necesidad y no el nombre. Es decir, que esta mujer es conocida por su necesidad, pero no por su nombre. Y esto, hermanos, nos da una lección a nosotros muy importante. Número uno, a veces la gente nos va a conocer más por la necesidad que por nuestro propósito. La gente te conocerá un día más, o a veces la gente te va a conocer más por tu necesidad que por tu propósito. Y de acuerdo a la forma o a la necesidad, la gente te va a ver de cierta manera. Pobrecita esta persona. Pero de acuerdo al propósito, la gente te va a ver de cierta manera. Va a decir, wow, qué tremendo es esa persona. Entonces muchas veces nosotros somos dados a conocer por nuestra necesidad más que por nuestro propósito. Y de acuerdo a cómo somos dados a conocer, ese es el criterio o la opinión que tendremos de la gente sobre nuestras vidas. En el caso de esta mujer, al menos se habla de ella y se conoce de ella por su necesidad. Por su necesidad. Ahora, una de las barreras que esta mujer tiene que enfrentar, porque el primer punto que estamos mencionando es, el primer punto yo creo que le pusieron, vencer algunas barreras. Una de las barreras que esta mujer tiene que vencer es su nacionalidad. Recuerde que Jesús es judío, ¿y ella qué era? ¿Qué es ella, hermanos? Cananea. ¿Qué era Cananea? Bueno, era una región cerca de Israel. Recuerde que los cananeos eran aquellos con los que peleó David, con los que peleó Saúl, con los que peleó el pueblo de Israel casi por el resto de la vida. Llevaron una guerra continua por el resto de la vida. Desde que entraron a la tierra de Canaán, hubo un pueblo, una tribu allí llamado los cananeos, que les costó sacarlo. Prácticamente casi nunca lo sacaron. Cuando Israel se fortalecía y lograba conquistarlos a ellos, lo que lo hacían era súbditos y ellos pagaban impuestos y todas esas cosas, y así pasó, lo cual la Biblia habla de esta mujer que era cananea, era ese tipo de raza de gente. Ellos eran gentiles, eran personas que no tenían que ver nada con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, más bien eran, por así decirlo, enemigos de Israel de por vida. Siempre se mantenían en una continua lucha, rivalidad, pleitos, combates, siempre estuvieron así. Y entonces Jesús se encontraba por parte de esa región, y dice la palabra que salió esa mujer. Y algo que me llama la atención de esta mujer es que ella, cuando vio a Jesús, cuando oyó de Jesús, ella salió al encuentro de Jesús, y dice la palabra que lo empezó a llamar hijo de David. Hijo de David. ¿Qué significa la palabra hijo de David? De acuerdo a la Biblia, hermanos, la palabra hijo de David es un título
que se le daba al Mesías. En otras palabras, estaba diciéndole Cristo. Le estaba diciendo Cristo. Le estaba diciendo, eres el enviado de Dios, eres el Mesías, el descendiente que vendría por parte de David. Así le está diciendo esta mujer. Le está mencionándole el título de Jesús, lo está reconociendo como la persona enviada de Dios a la tierra, a su pueblo. Más sin embargo, pareciera que el título era como muy común entre el pueblo judío. No era así como algo muy sorpresivo. De hecho, que el título no tenía que ver para ellos, no era como que tuviera que ver mucho con la divinidad, sino que más que todo con un nombre y con un propósito de una persona que venía a cumplir un propósito en representación de Dios a esta tierra, como un enviado de Dios, pero no era algo así como divino o tan divino, era muy común entre ellos, al punto que usted no nota que Jesús diga, wow, me están diciendo Cristo, ahora sí es cierto, voy a ver quién es, sino que Jesús sigue caminando y la mujer sigue dando voces detrás de él y detrás de ellos porque estaban con los discípulos. Y ahí fue donde los discípulos le dijeron, Señor, despídela porque da voces tras nosotros. Despídela porque da voces. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Número 1, ella es una mujer. Número 2, no es judía. Ahora, ¿qué tiene que ver con que no sea judía? Bueno, el no ser judío, Jesús simplemente le hace ver a esta mujer, porque recuerde que los discípulos le dicen, Señor, haga algo. Despídela. Para los discípulos, hermanos, para ellos era un poco bochornoso. Era vergonzoso que una mujer estuviera pegándole alaridos detrás de ellos. Un montón de hombres allí con Jesús y que una mujer detrás hablando, gritando y vociferando, diciéndole, Señor, bueno, como lo llamaba, hijo de David y todas esas cosas. Ellos ni siquiera le ponían atención. Mira, Jesús te está diciendo hijo de David. Vea cómo te está llamando. No, para ellos era normal eso. Normal en el sentido que no era algo como que ellos les impresionara. Sin embargo, por el hecho de no ser judía, Jesús tiene que responder algo porque los discípulos le están diciendo haga algo. Entonces Jesús se devuelve y le dice, mujer, sepa que yo no soy enviado a los hijos yo soy enviado a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, yo no vengo por ustedes aquí, yo ando buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Simplemente. Le respondió, ¿por qué? Porque los discípulos le insistieron, porque la mujer captara la atención de Jesús, no. Hasta ese momento esa mujer no había captado la atención de Jesús en nada. Simplemente Jesús está respondiendo. Entonces, la primera barrera que esta mujer vence es la barrera de la nacionalidad. La segunda barrera que tiene que vencer es la barrera de ser mujer. De ser mujer. ¿Por qué ser mujer? Porque recuerde, hermanos, que para la cultura judía, una mujer, un judío ortodoxo, por ejemplo, incluso hasta el día de hoy, la mujer no anda con el hombre. La mujer camina 10 pasos detrás del hombre, del marido. Así que 10 pasos atrás. Que mujeres, sujétense ustedes, caminen 10 pasos atrás y... Bueno, un judío ortodoxo así lo hace. Claro, nosotros no, porque Dios guarde, ¿ah? De la manita, hermanos. Que la mujer vaya ahí. Y con eso está consone, ¿verdad? Bueno. Gloria a Dios. Así que la mujer tiene que caminar 10 pasos atrás, detrás del marido. ¿Por qué? Porque esa es una costumbre judía. En el desierto, el hermano Dagoberto nos explicó a nosotros en una ocasión que el por qué eso,
que era porque como hay muchos, en el desierto hay mucha arena movediza, que de pronto se traga un camello, se traga a alguien, entonces no mandan a la mujer antes para que no se la traguen. Hoy sí lo harían, ¿verdad? Hoy sí lo harían, seguro. Mujer, vaya adelante usted. Que si se traga, si se traga. Una broma, hermano. Sino que el hombre caminaba adelante, la cultura fue así porque por esos peligros. Es decir, que si se tragaba, que se tragara el hombre y la mujer y los hijos se salvaran. Ellos dijeran, aquí quedó mi marido enterrado ya. Pero no, eran librados ellos del peligro. Entonces, esa era lo que nos explicaba el hermano Dagoberto, que entendió en parte la cultura árabe y en Jordania, del por qué eso. Pero los judíos ortodoxos, hermanos, sí marcan esa diferencia. Incluso ellos, las mujeres están en un salón y ellos en otro. No están mezclados. No hacen un culto como nosotros aquí juntos, sino que cada uno en su parte. Ahora, esa mujer, hermanos, imagínense, entonces cuando ella se acerca a Jesús, ¿qué es lo que está creando? Es un bochorno, una vergüenza. Por eso los discípulos del Señor, haga algo. Sin embargo, a esa mujer no le importa. Ella sigue adelante clamando. Sigue clamando. Y hay algo que me enseña aquí y que aprendo acá, hermanos. La necesidad de ella no fue suficiente para mover a Jesús. Es lo que encuentro aquí. Diga conmigo, la necesidad no fue suficiente para mover a Jesús. ¿Cuál era la necesidad de ella? Que su hija estaba siendo atormentada, gravemente atormentada por un demonio. Ella estaba necesitada de una intervención de Dios, pero Jesús no le presta ningún interés, no le muestra ninguna importancia. Ahora, recuerden que Jesús es judío, hermanos. Él como humano, él era judío y como judío, él tenía su cultura también. Y él tenía su costumbre y él sabía eso. Entonces, el hecho de que la mujer esté clamando, eso no es algo que él diga, mira, me está clamando. No, simplemente él actúa como una persona normal. Él sabe que él no tiene una misión para la gente gentil. Él tiene una misión para la gente judía. Él viene a salvar a su pueblo, a dar testimonio a su pueblo. Así que entonces vemos que la necesidad de esta mujer no mueve a Jesús. A pesar de que ella clama, pide y le presenta la necesidad que tiene, como que Jesús no hace nada. Simplemente dice la palabra que Jesús guarda silencio, no dice nada. Ahora, hermanos, aquí hay algo que yo quiero que captemos o entendamos, que hay muchos que no saben captar la atención de Dios. No saben captar la atención de Dios. Incluso la Biblia está llena de hombres y de mujeres que captaron la atención de Dios, pero también de hombres y mujeres que no captaron la atención de Dios. Incluso en Génesis 4, usted encontrará a Caín, que dice la palabra que no captó, no atrajo la atención de Dios. Cuando presentó su ofrenda, dice la palabra que el Señor no miró con agrado la ofrenda de Caín, pero sí miró con agrado la ofrenda de Abel, lo cual significa que Abel sí atrajo la atención de Dios. Él captó la atención de Dios, de ese Dios soberano, de ese Dios grande. Él logró que ese Dios grande lo honrara. Porque eso fue lo que hizo Dios con Abel, lo honró, le agradó la ofrenda de Abel, lo honró. Y recuerde que Dios honra a los que le honran. Y no hay honra sin atención. Si queremos ser honrados por Dios, lo primero que tenemos que hacer es captar la atención de Dios. Entonces, cuando alguien está logrando captar la atención de Dios, es porque ese alguien lo está trayendo. Está haciendo algo que le agrada al Señor. Y eso va a provocar entonces que Dios lo honre a él o a ella en un momento dado. Así que la Biblia habla de eso. Cuando esta mujer presenta su necesidad, Jesús no la escucha.
Ahora, yo quiero que entiendan esto, hermano, porque esto es muy tremendo y es muy cierto. Si Dios se moviera por necesidad, no habrían pobres en África, ni en muchas partes de Centroamérica, ni en muchas partes, ni en India, ni en muchos lugares del mundo, donde hay tanta pobreza. ¿Entienden? O sea, si Dios se moviera por necesidad, no habrían pobres en muchos lugares donde hay necesidad. Lo cual significa que una necesidad no mueve a Dios. No sé si entendemos. Hay gente que cree, oh, Dios sabe mi necesidad. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas que están con alguna necesidad? Sin embargo, como que Dios no ha hecho nada por resolverles esa necesidad. Porque la necesidad o ninguna necesidad mueve a Dios. Dígale que a su lado, la necesidad no es garantía que Dios lo vaya a cambiar. Ahora, la diferencia de esta mujer, hermanos, no solamente que presentó la necesidad y que la necesidad no causó mover, ni tocar, ni atraer al Señor la atención de Él, sí hubo algo en ella, y es que esta mujer le creyó o creyó. Por eso dije, hermanos, que la fe que mueve y que atrae y que produce y que provoca lo imposible es la fe que se mantiene creyendo. No la fe que cree en un momento y punto, no, la fe que se mantiene creyendo. Ella creyó. ¿Qué creyó ella? Ella creyó que Jesús sí podía resolverle el problema que tenía. Ella sabía, Jesús sí puede. Esta es mi respuesta, esta es mi salida, esta es mi solución. Esta es la persona que me puede sacar de esta condición en la que estoy. Esta es la persona que me puede ayudar. Él puede, yo creo que Él puede. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta que ese es un principio muy poderoso para nosotros poder ver algo realizado en nuestra vida. Creer que Dios puede, creer que el Señor puede. Y lo otro es creer que Él quiere. Que Él quiere. Entonces la mujer está creyendo que Él puede y ella se mantiene creyendo. Jesús no la escucha, no le responde, y cuando le responde le dice, no vengo por ustedes. Sin embargo, ella se mantiene creyendo porque ella sabe que Él sí puede hacerlo. Él es el único que puede hacerlo. Entonces se mantuvo creyendo. Y eso hace que ella tenga que vencer esa cultura, trascender la cultura, trascender, qué sé yo, hermanos, el tiempo, porque no era el tiempo para los gentiles, pero ella hizo que eso pasara. Que pasara, número uno, el tiempo. No era el tiempo, pero ella hizo que el tiempo se adelantara. Por eso es que hemos dicho muchas veces que nosotros, muchas veces, cuando logramos captar la atención de Dios, podemos lograr que incluso cosas que están para otro tiempo trasciendan el tiempo y lo logremos antes del tiempo. Por eso, hermanos, no es que todo tiene que ser en un tiempo, porque así está señalado un tiempo. Cuando alguien se atreve a creer y entrar en esa dimensión, puede hacer algo inusual e imposible. ¿Cómo qué? Como trascender el tiempo. Cosas que a usted le van a acontecer en 10 años, le puede acontecer en un año, en una hora. Simplemente porque usted trascendió el tiempo. ¿De qué manera? De una manera que usted captó la atención de Dios, le creyó a Dios y lo atrajo. No era el tiempo. No era la hora para los gentiles. Sin embargo, lo que esa mujer hizo, cuando Jesús le respondió a esta mujer y cuando Jesús le dio la respuesta a esta mujer, Jesús no vio a esta mujer como una gentil.
La vio como una hija de Dios y la vio después de la cruz, no antes de la cruz. Porque antes de la cruz, gentiles y judíos eran diferentes. Después de la cruz, Pablo dice, no hay excita, no hay bárbaro, no hay siervo, no hay esclavo, no hay rico, no hay pobre, no hay negro, no hay blanco, no hay mujer, no hay hombre, no hay judío, no hay griego, todos en Cristo somos uno. Entonces, esta mujer trascendió el tiempo, trascendió la cultura. Y es interesante algo, hermanos, en esta historia. Y es que yo le dije el domingo a ustedes esto, que usted no encontrará que Jesús dijera, cuando se refirió a algún judío, que Jesús hiciera alguna alabanza, algún judío que dijera, oh, qué fe más grande tienen ustedes, qué bárbaro, Pedro, ¿cómo creíste? ¿Cómo hiciste, Pedro, para creerme tanto, para caminar sobre las aguas? Aún a los discípulos les decía muchas veces, hombres de poca fe. Porque recuerde que los judíos estaban bajo un pacto. Jesús hizo milagros a los judíos y los judíos no tenían que creer tanto para que Jesús hiciera tanto con ellos. No tenían que creer tanto, ellos eran parte de la promesa. Más bien dice la palabra que cuando Jesús llegó a Nazaret, en una ocasión dice que Jesús sanó a algunos porque le puso las manos, porque era tanta la incredulidad que ni para eso tenían fe para creer. Sin embargo, Él venía a sanarlos a ellos, Él venía a bendecirlos. Y Él llegó a su pueblo natal y encontró enfermos y entonces le puso las manos a algunos y sanó a algunos. Como dicen, a la fuerza. ¿Por qué? Porque ellos estaban dentro del pacto, dentro de la promesa, pero los judíos, los gentiles, perdón, no estaban dentro de la promesa. Sin embargo, esta mujer nos enseñó algo muy poderoso, porque esta mujer, sin ser de la promesa, logró cosas mucho más que muchos judíos que estaban dentro de la promesa. Y hay gente, hermanos, que no están dentro de la promesa, que logran más cosas que nosotros que estamos dentro de la promesa también. Hay gente, hermanos, que he escuchado testimonios, a veces están viendo un programa de televisión, personas enfermas, que no son creyentes, y de pronto están viendo un programa en televisión de sanidad o de milagros, y escuché al pastor Cash contando cómo un día una señora que no era nada, no era creyente, pero simplemente yo eso estaba en una situación y clamó y creyó, y ahí en su casa recibió un milagro. ¿Y cuántos muchos creyentes que son parte de la promesa, parte del pacto, estuvieron dentro de la cruzada y no recibieron nada? ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, la gente que no están dentro de la promesa, que incluso no se sienten ni merecedores, ejercen más fe que los que estamos dentro. O sea, creen más. Creen más. Y por eso dije, hermanos, entonces Jesús alabó la fe de esta mujer, alabó la fe de aquel centurión, y Jesús dijo, no he visto tanta fe en todo Israel como la fe de este hombre, del centurión. ¿Recuerdan? Y alabó la fe de esta mujer y le dijo, mujer, grande es tu fe, pero nunca usted encontrará que Jesús alabara la fe de un judío. Por lo cual manifiesta que esta mujer y los gentiles tenían más fe. Usted encontrará que Cornelio daba ofrendas tremendas para el Señor y hacía oraciones y creía al Señor y hacía cosas buenas. Al punto que dice la palabra que un día Dios mandó un ángel, imagínense, le mandó un ángel. Ese hombre captó la atención de Dios. A pesar de que no estaba dentro de la promesa, captó la atención de Dios y hizo que Pedro tuviera que ir allá. Ahora, el punto entonces que estoy viendo acá es que esta mujer tiene que enfrentar, tiene que luchar, vencer esas barreras. Y estamos viendo que esta mujer se presenta ante Jesús. La necesidad que ella tiene no mueve a Jesús. Pero ¿qué es lo que mueve a Jesús entonces? Bueno, que ella cree, sí, se mantiene creyendo, está creyendo. Pero a pesar de todo eso, hermanos, esa fe la mantiene a ella a un punto que Jesús dice la palabra, no le responde palabra. Entonces ella llega y se tira delante de Jesús. Se le fue delante de Jesús. Ya no detrás, sino que corrió delante de Jesús y dice la palabra que se postró delante de Jesús. Se humilló,
se postró. El acto de postrarse allí es un acto de humillación, pero es un acto de adoración. Diga amigo, es un acto de adoración. ¿Por qué? Porque es un acto de reconocimiento. Ella se humilló, se postró delante del Señor. Cayó postrada ante Él. Ahí lo adoró. Y cuando ella hizo eso, hermanos, la Biblia dice que Jesús abrió la boca. Es decir, Jesús hasta ese momento no había abierto la boca, solamente para echarla en una ocasión, porque los discípulos se lo pidieron que por favor lo hiciera, pero no porque ella lo estaba pidiendo. Pero hasta ese momento Jesús no había hablado. Pero cuando esa mujer se postra delante de Él, se humilla delante de Él, lo adora, dice la palabra que Jesús abre su boca y habla con ella. Y habla con ella. Quiere decir que Jesús, que la adoración de esta mujer, que la forma, que el gesto, que el acto que ella está haciendo, ahora sí captó la atención de Dios. Su necesidad no fue suficiente para captar la atención de Dios, pero la adoración sí captó la atención del Señor. Y yo quiero que entienda esto, mi amado hermano, la adoración tiene algo tan poderoso porque la adoración trasciende la cultura, la raza, trasciende el género, trasciende cualquier cosa, trasciende el tiempo. La adoración, hermano, para la adoración no hay que ser judío, no hay que ser gentil. La adoración, Dios mira y busca a un adorador donde sea, donde esté. Él lo busca. Entonces cuando esta mujer adora, Jesús ya no ve a una gentil, Jesús no ve a cualquier mujer. Jesús ve a una persona que está adorando y ahora sí es cierto, tiene que hacer algo porque está adorando.